Continuando con nuestro programa, a continuación daremos la bienvenida a nuestra última ponente del día de hoy. Ella es la doctora Socorro Josefina Villanueva Rodríguez. La doctora Socorro Villanueva es originaria de la Ciudad de México. Es tecnóloga en alimentos por la Universidad de La Salle, Ciudad de México, con maestría y doctorado en Ciencia de los Alimentos por la Universidad de Borgoña, Dijon, Francia. Beca CONACYT en el extranjero. Posee 8 años de experiencia en la industria de enlatados, platillos tradicionales, frutas y hortalizas, cárnicos y lácteos. Es profesor investigador del CIATEC desde hace 24 años. Sus líneas de investigación actual están centradas en el estudio de interacciones físico-químicas que impactan en la bioaccesibilidad de alimentos funcionales y correlación de mediciones sensoriales e instrumentales. Es asesor en evaluación sensorial y conducta del consumidor para la industria. Ha asesorado a más de 20 empresas nacionales e internacionales y actualmente posee diversas publicaciones científicas y de divulgación en revistas indizadas. Dirección de proyectos con fondos públicos federales, así como proyectos financiados por empresas privadas. Ha formado numerosos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en posgrados de CIATEC y en esta ocasión nos acompaña con su presentación titulada Análisis sensorial del cacao. Sea usted bienvenida, doctora Socorro. A continuación, le cedo el micrófono para su participación. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, gracias. ¿Están viendo mi presentación? Sí, la tiene en formato PDF, ¿verdad? Sí, ok. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a presentarles los resultados de la evaluación sensorial que se hizo de algunos de los cacaos de este proyecto. Este trabajo fue realizado por los doctores Rosa Pilar Carmona Escutia y el doctor Sergio García Barrón. Ellos estaban un poco ocupados y por eso no pudieron presentar. Por eso yo lo presento en nombre de ellos, pero son ellos completamente quienes hicieron este estudio. La parte sensorial es algo que es de algún modo poco valorado, porque todos nacemos probando, oliendo y tocando. Entonces, nos parece que lo que vemos, probamos y olemos lo ve igual todo el mundo y que es el resultado de algo muy sencillo. Entonces, nos parece que hacer evaluación sensorial pues es realmente una degustación. No es una degustación, el análisis sensorial. El análisis sensorial es justamente un análisis, una disciplina científica que se encarga de utilizar los sentidos para evaluar las propiedades físicas y químicas de los alimentos y poderlas correlacionar de algún modo con todos estos factores que han comentado todos los compañeros que me precedieron. La composición de un producto, pues como dijo la doctora Mari Carmen, está directamente ligada con lo que se percibe. Y a fin de cuentas, como también lo mencionó de algún modo la doctora que me precedió, es el elemento clave, es el último control de calidad que enfrenta un producto y es determinante. De nada hubiera servido de nada sirve que se lleven años de estudio de las condiciones de fermentación, del proceso de tostado, del cuidado de la planta, etcétera, la selección. Si al final el usuario o consumidor, como se llama, no lo prefiere, que de algún modo lo comentó la doctora. ¿Por qué no lo están prefiriendo? ¿Por qué no están prefiriendo productos con verdadero chocolate? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, todas estas
características de las que ya hablaron todos los compañeros que me precedieron, tienen un impacto determinante en el producto final y por lo tanto en lo que vamos a percibir nosotros. Pero a diferencia de lo que comentaba la doctora Mari Carmen, ¿sí? Los diferentes componentes, las propiedades químicas, o sea, la identidad de las moléculas, las propiedades físicas como el punto de fusión que permite dar dureza, blandura, la característica de crack cuando rompemos una tablilla, ¿sí? Todo esto no va directamente no vamos a decir, ya percibí maltol, eugenol y piracina, y ácido oleico y araquidónico. No. El sabor, al que llamamos nosotros, es una suma de las diferentes entradas. Rápidamente les platico. El sabor va a ser la entrada de los sensores de textura, de los mecanorreceptores, de las papilas gustativas, ¿sí? Cuando se liberan los compuestos volátiles en boca, van a ir a través de la vía retronasal al epitelio olfativo y se van a liberar. Y todo esto va a generar un patrón en el cerebro. Todas estas entradas van a generar un patrón que se va a convertir en la imagen chocolate. Chocolate suave, dulce, amargo, ¿sí? Se va a generar un patrón. El sabor realmente es un fenómeno psicofisiológico que resulta de la integración que nuestro cerebro hace de las entradas gustativas, del epitelio olfativo, de nuestras terminaciones trigeminales y de las sensaciones mecánicas, además de las sensaciones visuales. Entonces, por eso no es suficiente hacer un análisis químico o físico del producto, porque difícilmente, aunque tengamos 30 piracinas, compuestos que decimos, entre comillas, que huelen bien, porque la doctora Mónica lo dijo muy bien, hay gustos para cada producto, para cada olor, ¿sí? Pero aunque tengamos ahí todos esos compuestos, no vamos a poder decir ni a qué sabe, ni a qué huele, ni si está cremoso el chocolate o no. Necesitamos la intervención del ser humano, que es el que va a usar todo esto. Los análisis sensoriales generan mucha información, contrario a lo que se puede pensar, que solamente se puede saber si gusta o no. El análisis sensorial va a generar información que se puede correlacionar con las propiedades de composición, que son impactadas por diferentes aspectos de proceso, materia prima, etcétera. Pero también va a generar información o nos va a permitir identificar segmentos dependiendo de quién lo come, cuándo lo come, cómo lo come, por qué lo come, por qué los mexicanos ahorita estamos prefiriendo productos con sabor a chocolate. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, la evaluación sensorial y conducta del consumidor nos va a permitir esto. Dicho esto, este preámbulo, les muestro lo que se obtuvo al analizar sensorialmente 12 diferentes muestras de cacao. Se llevó a cabo la caracterización del olor y todas las sensaciones en boca, ¿sí? Le llamo sensaciones en boca, no le llamo sabor, por lo que ya les dije. El sabor es la integración de todas las entradas sensoriales, ¿sí? Bueno, entonces,
la metodología que se utilizó se llama registrar todo lo que aplique, ¿sí? Así se llama. Y parte de una lista exhaustiva de descriptores que se generan con un público amplio, ¿sí? En este caso, ¿sí? Hubo 30 consumidores de chocolate a los que se les presentó las diferentes 12 muestras de granos de cacao y se les pidió que analizaran el olor y las sensaciones en boca, todas las que quisieran, ¿sí? Se hicieron 2 sesiones, o sea, de los 6 cacaos en cada sesión. Estos 30 consumidores generaron 46 descriptores de olor y 36 descripciones de sensación en boca. Estos 82 descriptores totales, ¿sí?, fueron analizados posteriormente por 9 jueces entrenados, porque aquí viene la precisión y el desafío científico del análisis sensorial. Poder tener un instrumento confiable, que sea objetivo, que esté calibrado, que esté familiarizado con una serie de compuestos, una serie de estímulos, para describirlo lo más objetivamente posible. Entonces, esos 9 jueces entrenados analizaron los 82 términos y generaron así 21 descriptores totales, los 4 gustos básicos y 17 sensaciones en boca, que no le llamamos sabor. Una vez teniendo ese léxico, esa lista de descriptores dentro de los cuales cabe la descripción de todos los 12 cacaos, se procedió ya a la evaluación de los productos. Para ello, recibieron una lista con todos esos 21 descriptores, ¿sí? Aquí les muestro solamente una parte de la lista, ¿sí? Entonces, venían los descriptores, ¿sí?, y una columna para que el juez dijera si estaba presente o no en esa muestra, ¿sí? Las muestras de cacao, ¿sí?, cada juez recibió, bueno, en esta parte de la evaluación de ya con el léxico, participaron 37 jueces. Cada uno de cada muestra recibió 2 granos de cacao troceados, colocados en un vasito. Todos los vasitos, todas las muestras estaban codificadas con códigos de 3 cifras y se procedió a identificar los descriptores, ¿sí? Entonces, el juez tomaba su muestra, olía, probaba e indicaba si alguno de estos o cuáles de ellos estaban presentes. Y posteriormente podía darle una intensidad a cada uno de esos descriptores. Para esta prueba de intensidad, les comento que previamente se calibró a esos jueces con los descriptores, con algunos de los principales descriptores, con sus intensidades máximas y mínimas, para que ellos se ubicaran dentro del universo de intensidades de descriptores. Una vez hecho eso, pues se procedió a la evaluación ya de las 12 muestras. De aquí se obtuvieron 2 tipos de datos, ¿sí? Datos cualitativos, es decir, los que estaban aquí en esta columna que dice aplica, ¿sí?
presente o no presente, para cada uno de los 12 cacaos. Entonces, ¿qué generó esto? Datos no paramétricos, se calcularon frecuencias a partir de esto. Con los datos de intensidad, pues ya se generaron datos paramétricos, ¿sí? Que corresponden a una escala que pueden analizarse mediante el uso de análisis de varianza. Entonces, el análisis estadístico se hizo desde dos perspectivas: análisis cualitativo, como les digo, registro de frecuencias que nos permite saber qué proporción de los jueces identifican cada uno de esos descriptores en cada uno de esos cacaos, para saber si la presencia, la citación, la cantidad de citaciones de un descriptor dado para cada uno de los cacaos era significativa. Se hizo una prueba de Cochrane, y para ver las diferencias entre cacaos se hizo una prueba de Sheskin. Posteriormente, los datos de intensidad de cada descriptor para cada uno de los cacaos se analizaron mediante promedio, desviación estándar o varianza. Se llevó a cabo un análisis de varianza y finalmente una prueba de Tukey, y con ello se pudieron hacer, con estos datos de frecuencias, una prueba de correspondencia, y con los datos de intensidad, un análisis en componentes principales. Estas fueron las 12 muestras evaluadas, ¿sí? Estas primeras 4 que están aquí son referencias, cacaos que no son del estudio, son productos que ya están en el mercado, de algún modo serían los competidores. Estas muestras de este segmento son muestras que se caracterizaron por tener una fermentación con flora nativa, controlada, pero con flora nativa. Aquí están las características, la variedad y el lugar de procedencia. Y estas 2 muestras de acá fueron muestras que se inocularon con ciertas especies. Seguramente son de los resultados que ya les mostraron. ¿Qué resultó de aquí? Aquí tenemos el resultado del análisis de correspondencias, es decir, los datos de frecuencia, ¿sí? Donde podemos observar en este lado en este cuadrante, podemos ver principalmente aquí tenemos notas de nuez, de tostado, paja, frutos secos, ¿sí? De este lado tenemos principalmente descriptores asociados con los productos de la fermentación y con quemado, y también gustos. Aquí tenemos desplegadas las diferentes muestras, ¿sí? En este caso no tenemos realmente no tenemos un patrón que corresponda exactamente a variedad o a efecto de fermentación. Sin embargo, en los datos de intensidad para cada descriptor, parece observarse lo siguiente. Ahorita solo les voy a mostrar. Aquí es una araña terrible, ¿sí? Simplemente para mostrarles los perfiles de los 12 cacaos, ¿sí? Dentro de la rejilla de descriptores, ¿sí? Aquí este es el espacio sensorial de olor y sensaciones en boca que describe a estos 12 cacaos, ¿sí? Estos
descriptores con asterisco son descriptores diferenciadores, es decir, que algunas de las variedades de cacao se diferencian entre sí por la intensidad en la nota humedad, caramelo, nueces, rancio, vainilla. Ahorita vamos a ver una tabla recapitulativa. En la siguiente les muestro el perfil de las sensaciones en boca, ¿sí? Aquí ya aparecen los aspectos de textura y las notas de gustativas, ¿sí? Ácido, dulce, salado, amargo. Entonces, y también aquí en este caso se observan algunas de las, bueno, se observan los descriptores que son diferenciadores en cuanto a sensación en boca. En un análisis de componentes principales podemos ver mucho mejor esta distribución de descriptores y muestras, ¿sí? En el caso de las variedades criollas, la mayoría de las variedades criollas parecen estar caracterizadas por notas de caramelo, vainilla, cocoa, frutos secos. Y las variedades de cacao forastero parecen tender a desarrollar notas de fermentado y notas quemadas. No tiene que ver, aquí no se observa alguna correlación o algún efecto del proceso de fermentación, ¿sí? Ya sea fermentación nativa o inóculo seleccionado. No hay no se ve ese efecto, se ve más bien, al parecer, un efecto, una tendencia de clasificar los cacaos en función de la variedad. Como conclusión, les comento que estos descriptores, ¿sí? Son descriptores no diferenciadores, es decir, están presentes en la mayoría de los cacaos, de los 12 cacaos, pero las diferencias de intensidad percibida no son significativas, no diferencian a los cacaos estas, son como el escenario del olor. Y estos, ¿sí? Forman el escenario de las sensaciones en boca. Aquí ya vienen los actores, ¿sí? Los actores que son descriptores, por ejemplo, que son diferenciadores. Por ejemplo, estos tres primeros descriptores, cocoa, fruta fermentada y nueces, son diferenciadores, ¿sí? Tanto para el olor como para las sensaciones en boca. Es decir, podemos diferenciar a los cacaos en función de la intensidad de estos tres, por ejemplo, ¿sí? Y hay descriptores diferenciadores únicamente para el olor, que son estos: el rancio, el caramelo, la fermentación butírica, la humedad, vainilla. Y hay descriptores de sensaciones en boca que son diferenciadores. El amargo es un diferenciador, los frutos secos, el quemado, la textura grasosa y la textura pastosa. Esto es importante porque todos se encuentran en el mismo escenario, ¿se fijan? Todos se encuentran en el mismo escenario, pero existen actores que le dan la identidad a esos cacaos. Los descriptores diferenciadores de variedades criollas y variedades forastero son estos: caramelo, nueces, cocoa y frutos secos. Estos son comunes a los criollos y los diferencian del forastero.
que desarrolló en su mayoría notas de fermentado o fermentación butírica y quemado. Esas son las diferencias globales que se encontraron en estas 12 muestras de cacao. Esto va a ser interesante para poderlo correlacionar con el perfil de compuestos volátiles. Porque cada uno de estos descriptores, como creo que lo mencionó la doctora Mari Carmen, cada uno de estos descriptores no necesariamente es el resultado de un compuesto volátil, ¿sí? Cada uno de estos descriptores tiene un patrón de compuestos que están detrás. Y esa es la clave de dominar la tecnología del chocolate. Entonces, como perspectivas, creemos que es muy importante ampliar el muestreo de variedades y procesos, estados de madurez para la caracterización sensorial. Necesitamos tener más muestras para saber exactamente si esto que observamos de la diferenciación en cuanto a patrones de olor y aroma son determinadas por la variedad y si estos descriptores que observamos para los criollos y para los forasteros realmente son un patrón que se repite en más muestras, ¿sí? Eso va a ser importante. Entender las características sensoriales percibidas por los jueces y su correlación con los compuestos químicos, como les decía. Y sobre todo, fíjense, para lo que decía la doctora Mónica, la búsqueda de mercados, qué le gusta a cada mercado, va a ser muy importante. De eso depende el éxito de los productos. No necesariamente porque a mí me guste un chocolate con nota caramelo y tostado, le va a gustar a todos los segmentos. No tenemos que cerrarnos en este sentido. Cada segmento de consumidores tiene su perfil preferido. Y pues esto nos llevaría a tener una tecnología de alto nivel que nos permita incluso pequeños chocolates elaborados a nivel artesanal, bien caracterizados sensorialmente, pueden tener gran éxito en el mercado, pero depende mucho de eso. Por mi parte es todo. Les doy las gracias y bueno, espero haya sido de utilidad esta información.